Vamos a centrarnos en un solo día, pero en un día cualquiera, un auténtico punto de inflexión, un momento en el que varias crisis globales no es que coincidieran, no, es que chocaron de frente, un día que, de verdad, pudo haberlo cambiado absolutamente todo. La fecha es esta, 5 de marzo de 2026, y es que en tan solo 24 horas, 3 crisis masivas, simultáneas, pusieron en jaque el orden mundial tal y como lo conocemos. Por un lado, una guerra. Una que pasa de ser un problema regional a una amenaza global en un abrir y cerrar de ojos. A la vez, el eco de esa guerra golpea con fuerza la economía. Imaginaos las ondas de un terremoto, pues igual, pero sacudiendo los mercados de todo el planeta. Y para rematar, en el mismísimo centro del poder mundial, las tensiones políticas internas llegan a un punto de no retorno casi. Esto paraliza cualquier respuesta justo cuando más se necesita. Así que vamos a ver cómo se llegó a esta situación pieza por pieza. Vale, empezamos. Primera parte, Oriente Medio en llamas. Y es que para entender lo que pasó ese día, no queda otra que empezar por el epicentro del conflicto. Y aquí está la clave de todo. En apenas 5 días de guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, la cifra de muertos ya rozaba los 800. 800. Es un número que nos da una idea bastante clara de la brutalidad y, sobre todo, de la velocidad con la que todo estaba escalando. Claro, la respuesta de Irán no se hizo esperar, y no fue una respuesta cualquiera, fue masiva. Lanzaron una oleada de misiles y drones que no iba dirigida a un solo país, no, sino a 4 naciones del Golfo a la vez. Esto, de repente, expandió el campo de batalla de una forma brutal. Se entró una espiral peligrosísima de acción y reacción. Fijaos en la secuencia. La Marina de Estados Unidos hunde un barco iraní. ¿Qué pasa después? Irán responde con esos ataques masivos. Y esos ataques, a su vez, hacen que potencias europeas como España, Italia o los Países Bajos muevan ficha y envíen barcos a la zona. Cada movimiento un paso más arriba en la escalera de la tensión. Y lo peor es que el conflicto no se quedaba ahí, ni mucho menos. Estaba empezando a desbordarse. De repente vemos cómo se abren nuevos frentes. Israel ordena evacuar el sur de Beirut, intensificando la presión sobre el Líbano. Y a la vez, Estados Unidos deja caer que podría dar apoyo aéreo a las fuerzas kurdas dentro de Irán. La guerra se estaba saliendo de control. Bueno, dejamos por un momento el frente militar para ver su consecuencia directa. La segunda parte de esta historia, el shock económico. Porque claro, una explosión así en Oriente Medio provocó, como era de esperar, un auténtico terremoto financiero mundial. Y en medio de todo este caos hay que mirar a China. La segunda economía del mundo manda una señal que es imposible de ignorar. Por un lado, rebajan su objetivo de crecimiento del PIB a un 4,5%, un mínimo histórico. Pero por otro lado, ¿qué hacen? Aumentan su presupuesto de defensa un 7%. La lectura es bastante sencilla, ¿no? Prioridad a lo militar. El mundo se estaba preparando para lo peor. Y fijaos en esta cifra, 68.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Pues bien, esa es la cantidad del fondo de emergencia que Corea del Sur tuvo que poner sobre la mesa ese mismo día. ¿Por qué? Pánico puro y duro en sus mercados. El precio del petróleo se había disparado por la guerra y tuvieron que tomar esta medida, que es una medida desesperada para intentar evitar el colapso total. Y ojo, que la inestabilidad no venía solo de fuera. Dentro de Estados Unidos, la cosa también estaba que ardía. La propia política económica del gobierno estaba creando un frente interno. Nada menos que 24 estados, casi la mitad del país, se juntan para demandar al gobierno por unos nuevos aranceles. O sea, más leña al fuego de la crisis económica. Y esto nos lleva directamente a la tercera pieza del puzzle. Washington bajo una presión inmensa, porque toda esta crisis que venía de fuera lo que hizo fue echar gasolina a las divisiones que ya existían dentro del país. Justo en el momento en el que se necesitaba más unidad que nunca, ¿qué pasaba en el Senado? Pues que estaba partido por la mitad. Se votó una resolución para limitar los poderes del presidente para hacer la guerra y fracasó por poquísimo. 53 votos en contra, 47 a favor. Esa imagen de un país dividido por la mitad sobre cómo gestionar una guerra es una señal de parálisis tremenda. Pero es que la guerra no era el único incendio que tenían en Washington, ni de lejos. Es que ese mismo día destituyen a la secretaria de Seguridad Nacional. Citan a declarar al fiscal general por el famoso caso Epstein y encima se anuncian recortes drásticos en la formación de agentes de inmigración. O sea, el gobierno estaba haciendo malabares con varias crisis internas a la vez que una guerra. Bien, llegamos al punto final, la convergencia. Ahora es el momento de juntar todas estas piezas y ver la foto completa de lo que fue ese 5 de marzo. Porque lo más importante de todo esto es entender que no son cosas que pasan por separado. No.
Son tres crisis interconectadas. Es un conflicto geopolítico que se va de las manos. Es una inestabilidad económica que salta de Asia a América. Y son unas fracturas políticas internas que se hacen más y más profundas. La guerra alimenta la crisis económica y las dos juntas empeoran la división política. Y esa división, claro, impide que se pueda dar una respuesta sensata a las otras dos. Es un círculo vicioso, una tormenta perfecta. Y todo esto nos deja con una pregunta final que la verdad da un poco de vértigo. En un mundo tan conectado como el nuestro, pero a la vez tan frágil, cuando todo explota a la vez, ¿qué es lo primero que se rompe? ¿Cuál es el eslabón que no aguanta? ¿Es el orden geopolítico, la economía mundial o es la propia estabilidad interna de los países la que salta por los aires primero?